Los periodistas. Manuel Díaz Cid, nos acercamos al fin de año, nos acercamos a los últimos días de una especie de impas para ver el comportamiento de los partidos políticos en torno a los procesos electorales en 12 entidades de la República Mexicana, las estrategias de cada uno, los diferentes nombres que se están manejando en las entidades que responden a los intereses de los grupos de cada uno de los partidos. Todavía no sabemos si el PRD irá en alianza o no en todos los estados. Parece que en algunos sí y en otros no. Dependerá de una serie de acuerdos, fundamentalmente donde los gobernadores y el presidente del PRI son los que pareciera tener el poder para negociar, ¿no? con los demás partidos. La persecución a los verdes, este asunto de la FEPADE contra Escobar y la forma en la que la multa que hubo recién estos días de 80 y tantos millones que les pusieron por el manejo de los recursos, etcétera. Todo esto con miras al 2016, que le pongo un agregado más, que se verá alterado sustancialmente con los discursos del Papa Francisco en su visita, y lo que vaya a representar, lo que diga. Ya por lo menos ahorita Manuel Velasco ya se acercó al Vaticano, ya fue a lo del nacimiento, ya se tomó la foto con el Papa. Claro. Es un avance, es un avance del asunto. Ese es el escenario que estamos viendo antes de fin de año, pero ¿qué pasará en el 2016? Con la información que se tiene, ¿qué perspectiva puedes presentar? Mira, yo creo, Jesús Manuel, que lo primero que habría que revisar es cómo los partidos políticos han registrado este rechazo y esta crítica que en ocasiones llega a ser bastante cruel de su actividad y su descalificación. Porque la sociedad necesita creer en alguna entidad política finalmente. Mientras no se descubra algo diferente a los partidos políticos para participar, nos gusten o nos dejen de gustar, pues serán el camino, serán la vía, serán el argumento para poder estar involucrados en la política. A nivel mundial ha comenzado a generarse una especie de proceso de mutación de los partidos que ahora se combinan con grupos de la sociedad civil, tratando de encontrar en estos grupos de la sociedad civil candidatos que a la hora de postularlos no choquen con el rechazo de la sociedad, que les pone los colores del partido y a partir de ese momento no deja de apoyarlos para buscar las alternativas ciudadanas. El tema de los candidatos ciudadanos se está volviendo el gran tema en la discusión académica respecto de los avances, transformaciones de los modelos democráticos, porque sin duda, si esta figura del candidato ciudadano llega a consolidarse, desplazará terriblemente los partidos, a los partidos, quedarán reducidos, desmantelados a un juego muy, muy, muy corto, como tú dices, desmantelados. Pero yo no sé, pero no veo a los políticos de los partidos, por lo menos la gente que conozco del PAN, del PRI, del PRD, no los veo involucrados en este tema de debatir y discutir qué cosas vamos a hacer con la democracia a partir del año próximo. Siguen todavía en los partidos teniendo una enorme importancia el acuerdo de los grupos. El acuerdo de los grupos y los juegos meramente electoreros.
no hay una revisión a fondo, y un poco lo que hizo en su momento Huntington, y cuando hablaba de la tercera ola de la democracia. Si tú lees el texto de Huntington de la tercera ola de la democracia, en algunos pasajes, en algunos capítulos se vuelve muy pesado porque te está manejando datos duros de números, señalando cómo se está cayendo en algunos lugares el tema de la democracia, pero él pone como tercera... Estamos hablando de veintitantos años. Un poquito más. Más, 30 años de Samuel P. Huntington. Huntington consideraba que el sistema político iba a cambiar a partir de que ingresaran en la democracia los países que habían tenido una fuerte resistencia a hacerlo. Y dentro de ellos mencionaba México. Mencionaba México, ¿no? Sí, le dedica un espacio. Un espacio bastante grande. De donde toman su plataforma después algunos políticos que intentaron manejarse como independientes, como Fernando Gutiérrez Barros. Exactamente. La sociedad ya desde aquella época tenía fuertes críticas respecto a los montos económicos que se manejaban por los partidos y a la falta de transparencia de este manejo, porque supongo que habrá secretarías, como habrá dirigencias en los estados, dirigencias políticas que tienen toda una serie de recursos, que tienen toda una serie de prerrogativas, pero que si lo saben manejar bien, si tienen sobre todo la forma de hacer entender a la gente que lo que se está haciendo beneficia a la comunidad, pues acaban bien posicionados. Pero yo creo que en el mundo entero el gran problema de la clase política es, como decían los antiguos, que se les endureció la cara. Es decir, que ya no registran los argumentos de la sociedad más que... Se han separado de la sociedad. Claro, más que en un terreno pragmático que se está preguntando ahora quién de mis posibles candidatos podrá hacer una campaña mejor de... Más apegada a la sociedad civil, ¿no? Claro. Que represente a la sociedad civil. Ya después cuando llegue al poder ya cambiará y será igual que todos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto me parece que es uno de los puntos culminantes de la crisis monumental que está teniendo la democracia a nivel internacional. O sea, México no está al margen de estas tendencias, no, claro, al contrario. Al contrario. Es el ejemplo de cómo las cosas que dijo Huntington no estaban tan desacertadas. O sea, casos como, por ejemplo, el de Argentina, pudieran ser el modelo de desarrollo de México. Claro. Por ahí puede ir. O el español con Podemos, Ciudadanos, ¿no? Que también son similares, aunque con raíces ideológicas totalmente diferentes a las de Argentina, ¿no? Así es. Sin embargo, si te fijas, el kirchnerismo en Argentina, ya que tocaste el tema, pues es uno de los grupos más antiguos, de mayor aceptación en la sociedad argentina, pero tú hablas con los argentinos sobre este particular y lo primero que te das cuenta es que el género peronismo es aceptado, sigue reconocido. Siendo válido. Sigue siendo. Y en este momento el nuevo gobierno, el reto es convencer o tener de su lado a los peronistas. Es increíble eso. Pero hay diferencias sustanciales entre un peronismo y otro. Estaba releyendo un texto sobre la vida del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, cuando él era
maestrillo en la Universidad del Salvador, allá en Buenos Aires. Respaldó a los grupos. Él estuvo muy involucrado con un grupo que era muy activo y muy participativo, que se llamaba Guardia de Hierro. Si tú recuerdas, la Guardia de Hierro fue uno de los grupos nacionalistas más sobresalientes en la Segunda Guerra Mundial, por al estilo nazi, ¿no? Claro, por el estilo de su liderazgo, por los discursos de Cornelio Codreanu, que eran más o menos equivalentes a los de José Antonio Primo de Rivera en España, y por lo tanto encarnaban a una cierta parte de la sociedad. Pero en el caso mexicano no hay esa figura preponderante o esa carga ideológica del peronismo. No. En este caso, el nacionalismo revolucionario concentraba todos los caudillos, pero al desaparecer, morir o ser aniquilados los grupos, ya no queda alguien que haga cabeza y que digas, esa es la tendencia. Hoy no puedes hablar de un cardenismo, por ejemplo, ¿no? O de un salinismo en la parte más reciente. Ya no lo puedes hablar. Ya no. Puedes hablar de la participación de personajes cercanos a esa ideología, pero no hay un predominio. Porque aquí el procedimiento de la política ha sido tardío. O sea, a nosotros nos han llegado cosas que en Argentina ocurrieron en los años 20, nos están comenzando a ocurrir aquí. Y eso desajusta a la sociedad, porque una sociedad que está bien identificada con los grupos políticos, con los grupos económicos, con los grupos sociales, con los grupos culturales, religiosos, es una sociedad que, sin dejar de tener dificultades, porque eso no se puede quitar, tendrá mejores caminos para resolverlo. El problema es cuando la sociedad es indiferente. Cuando la sociedad es indiferente a todos estos factores, entonces los que ganan son los que encuentran, en base al marketing, los recursos para motivar a la gente, no por elementos de orden democrático, sino por otros factores, que si la simpatía, que si la opinión favorable al desarrollo de los puntos positivos, claro, y los negativos, y la posibilidad de crecer en la campaña. Exactamente. O sea, es como la reina de la primavera, la más popular, y la más popular es la hija del que tiene más dinero para comprar a los que van a darle su voto, para la reina de la primavera en el colegio. Y esos, normalmente, los más populares, no son los mejores para gobernar. No necesariamente. De hecho, muchos de los que están metidos en este juego, Jesús Manuel, tienen el gran problema de que no están interesados en la política, sino en las posiciones. Toman una posición y desde ahí comienzan a proyectarse sobre el resto de la comunidad política, viendo a dónde van a encontrar a alguien que, como ellos, busque hacer negocios. Y así se forman estas cofradías de personajes que se han enriquecido de manera muy significativa, y a la política no le han aportado apostándole nada. A todos los partidos, claro, como una forma de lobismo, ¿no? Al estilo de los Estados Unidos, para mantener los negocios al margen de quien gobierne. Exactamente. Eso es lo que ha pasado en México con Peña Nieto, ¿no? Y con los últimos presidentes y gobernadores de algunos estados no muy lejanos al nuestro. Así es. Mira, yo veo que el grupo de Peña Nieto intentó desde el primer momento crear esta imagen de que nosotros somos diferentes. Nosotros somos la confirmación de que la sociedad tiene razón al pedir trabajo, resultados, honestidad. Sobre todo honestidad, transparencia. Y mira lo que ha pasado. Vive a la sombra de la corrupción el régimen de Peña Nieto, está perseguido por todos lados, le truenan bombas cada rato. Y el problema es
que todos los esfuerzos que ha hecho su grupo de asesores, lejos de haber rescatado la figura presidencial en un régimen presidencialista, lo han expuesto a ataques y a descalificaciones que finalmente le están resultando altamente negativas. Es el negro de la feria, Manuel. Exactamente, lo sacan para que todo el mundo le tire. Todo el mundo le pega. Todo el mundo le pega y luego se ponen a ver qué pomada le caerá mejor para taparle los moretones. Sí, ya ni el Teletón lo salva. No, ya no. Y hay muchas cosas que ya la sociedad, una sociedad largamente manipulada por esos caminos, ya la sociedad ya no lo sigue. Ahí es donde cobran fuerza los candidatos, yo los entrecomillo eso de ciudadanos, yo no creo que sean ciudadanos, claro. Son independientes de los partidos o son claro. Alejados de los partidos, peleados de los partidos, separados de los partidos, pero no son ciudadanos comunes y corrientes. Claro. Esos creo que todavía no llegarán, ¿no? Como ha sucedido en otras partes. Pero políticos. Pero siempre tendrán una raíz política, si claro, no, claro. No entendería yo su participación. Claro, sí, lo verdaderamente sorprendente es que hay personas que dicen fuera los políticos. No, pues si los políticos deben estar, pero los políticos, los que y quieran... Y tú dices, bueno, suponiendo que lo que usted dice es correcto, quitamos a los políticos y ¿a quién ponemos? ¿Quién va a hacerse cargo de estas situaciones que en toda sociedad que ha transcurrido por la modernidad le resultan las más importantes? ¿Qué le vamos a hacer? Y la gente no tiene una respuesta. La gente sigue argumentando que la mejor manera de combatir a los políticos es apoyar a los candidatos ciudadanos. Y yo digo... La mejor forma de contrarrestar las equivocaciones sería darle el respaldo al que está criticando a los que lo están haciendo mal. Claro. De donde se desprende que una campaña que pretenda tener éxito debe ser en contra del que está en el poder. Así es, porque los que están en el poder han ido perdiendo cada vez más rápidamente el respeto y... ¿Credibilidad? Sí, la credibilidad, que ya no responden. Aunque tal vez sean eficientes en el sistema de negocios, en los acuerdos de negocios. Son bastante eficientes en este caso, pero la sociedad no está dispuesta a ceder en el punto de vista de la política. Los ciudadanos son, en los países que están atravesando por crisis más agudas, son seres aislados, individuos que tienen buenas ideas, a lo mejor hasta muy buen comportamiento, ellos solos, pero ellos solos no van a cambiar nada. Así es. La sociedad necesita entramarse con los grupos políticos, necesita ser parte de los mismos para poderlos cambiar. Y hasta el momento, el argumento de la sociedad en general es que cambien ellos, o sea, que se den cuenta de que no los queremos. Sí, pero los que entran son absorbidos por el sistema, por la manera de ser. Tienes el caso, en Puebla lo hemos vivido, los empresarios que se han metido a la política, que han participado en el PRI o en el PAN, o pues creo que nomás en esos dos, pero se han metido. Y su resultado no ha sido precisamente el de generar un cambio positivo, ¿no? Sino han sido absorbidos por ese sistema de complicidades, de justificar. Tienes el caso de lo que pasa con el Congreso del Estado, ¿no? Tienes el caso de los votos de los diputados en favor de leyes, iniciativas de leyes que son totalmente contrarias a lo que los empresarios hubieran querido en su momento. Entonces quiere decir que están cooptados. Claro. Eso es una realidad. Sí. En todo el país. En todo el país y más allá del país. Y más allá del país. El problema a nivel mundial es el que estamos teniendo cada vez un diagnóstico más preciso, más puntual, más y más inmediato. Pero no estamos teniendo una respuesta posible y alterna que debería ser
digamos, el segundo trabajo de la sociedad, decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero estamos de acuerdo con esto. Con la posibilidad de cambiar. Claro, exigimos que se nos abran espacios para poder dar nuestra opinión. Eso no se ha hecho. Eso no se hace. Y ahí es donde viene esta situación kafkiana, en donde los que vociferan contra los partidos acaban siendo los que favorecen a los partidos, porque la no participación lo único que hace es garantizar al que tiene clientela que la clientela es la que va a decidir. Claro. Sí. Es un escenario muy complicado porque vienen las elecciones en estados donde hay una cantidad de ciudadanos grande, o sea, casi podrías pronosticar que quien gane en el 16 está sentando las bases para ganar la sucesión presidencial en el 18. Sí, por el número de por el número de electores que van a participar. Estamos hablando de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz. Ya de entrada ahí estás hablando de una tercera parte de la población empadronada, de entrada. Así es. Y esto hará que los estrategas de los partidos comiencen a pensar de qué forma se puede utilizar esta serie de cuestionamientos que hoy se hacen a algunas personas como la garantía de que los argumentos de descalificación que ellos manejen sí le van a pegar a su adversario. Mira, en el libro del poder, un libro que yo te recomiendo ampliamente, ¿El de las leyes del poder? Naim, sí. El de Moisés Naim. Hombre, por supuesto, lo he leído. La forma como se pierde hoy más rápido el poder. Sí, dice, nunca ha sido tan fácil como ahora llegar al poder. Y perderlo. Y nunca ha sido tan fácil como ahora el perderlo o encontrarse que ese poder no sirve para nada. Es un libro que yo creo que es de lectura obligada para entender lo que está pasando. Así es. Moisés Naim. Coincido contigo. Así es. Y ahí te dice, el poder ya no es lo que era. Ya no es lo que te pone el ejemplo, que es un tema que te gusta mucho, el del ajedrez. Antes, para ganarle al campeón mundial de ajedrez, había que pasar por una serie de pruebas, de antesalas, ¿no? Hasta ir llegando a enfrentarte con el gran maestro del ajedrez. Hoy día los chamaquitos a los 7 años, 8 años están jugando con la computadora contra los grandes maestros del ajedrez de la historia. Kasparov, sí, ¿no? sí. Entonces tienen una preparación que es muy fácil ganarle al otro, ¿no? Sí, eso y me impresionó ese ejemplo que te ponen ahí en las primeras páginas del libro. Y de su libro, sí. Entonces tú ves el 16 vital para el 18 y ves que el tema de la democracia, por supuesto, sigue siendo la asignatura pendiente, empezando por los partidos, claro. Empezando por la forma como eligen a sus candidatos, ¿no? Y a sus mandos, a sus dirigencias, ¿no? No hablamos de ninguno en particular, claro. Pero en términos generales serían todos igual, ¿no? Sí. El otro punto que evidentemente también estará en juego es el de las posibles candidaturas femeninas. Que pareciera una moda, ¿no? Que pareciera que se está consolidando de manera increíble en los países musulmanes. Sí, ya en Arabia Saudí ya las dejaron votar. Ya las dejaron votar. Y ya hay creo que 10 o 12 diputadas que ganaron, ¿no? Entonces, pero esto nos va llegando tarde, como decías, a los argentinos les llegó en los 20, 30, a nosotros nos está empezando a llegar la posibilidad de que una mujer pueda gobernar y que haya sido esposa de un presidente. Sí, así es. Entonces, yo sí pienso que este año que va a iniciar es un año que va a tener una tensión política muy grande, porque no nada más son los resultados locales que ya de por sí son importantes,
sino va a marcar una tendencia de la cual difícilmente, como tú decías, podemos separarnos. se podrán separar. Así es, coincido. Manuel, pues muchas gracias. No sé si todavía nos veremos en las 2 semanas que faltan del año. Yo pienso que nos veremos ya hasta enero. Hasta enero. Bueno, pues entonces, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Igualmente. Como dicen en España, feliz salida y feliz entrada. Gracias, Manuel.